Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Diseño Circular. Hoy te traigo una nueva entrevista y me hace muchísima ilusión porque hoy me acompaña Nuria Vila. Ella es diseñadora gráfica y se especializa en sostenibilidad. Hoy nos hablará un poco de lo que hace, bueno, y en profundidad, ya que le iremos preguntando cosillas para que nos cuente todo sobre su carrera, cómo ha llegado hasta aquí y bueno, qué tips nos cuenta para los diseñadores que estemos aquí haciendo la transformación hacia un diseño más sostenible. Bienvenida, Nuria. Hola, encantada. ¿Qué tal? Bien, muy bien, con muchas ganas de charlar contigo. Me parece súper interesante que se esté hablando, ¿no? de economía circular y también pues desde todos los, ¿no? los ámbitos Sí, y yo hablaré más desde el diseño gráfico. genial. No, sí, al final es un poco en el podcast, hablamos de diseño circular, pero es difícil encontrar gente como que se dedique al diseño circular o más de sostenibilidad. Entonces, para nosotros es todo un honor bueno, que nos acompañes hoy y que nos cuentes lo que haces. Cuéntanos un poco quién es Nuria, ¿no? O sea, dónde vienes, un poco quién eres tú. Pues yo soy Nuria Vila, yo soy diseñadora gráfica, directora de arte, bueno, ahora ya como directora creativa de mi estudio, bueno, que al final ahora soy yo, ¿no? Por decirlo de algún modo. Okay. Em, y, y hace mucho tiempo, o sea, hace muchos años ya, yo cuando terminé la carrera estaba trabajando con una profesora Ujú. bueno, siempre hablábamos de que por qué no me iba a Londres o me iba, cuando hablábamos con Rosa y yo, era como, ¿por qué no te vas a trabajar con Irma Boom, ¿no? Porque como diseñadora de libros es espectacular Ujú. y te vas a Holanda, ¿no? Y yo, sí, sí, pero me fui a Cuenca, mi pareja le ficharon para jugar ahí al balonmano, me fui a Cuenca, entonces dije, bueno, no pasa nada, pero viví esos 2 años como un Erasmus, encontré una agencia en la que estuve súper cómoda y aprendí un montón, porque aparte, claro, acababa de salir de la uni, ¿no? Solo había hecho Ujú. prácticas, pero sí que allí encontré, bueno, me hice unas amigas en las que una de ellas, todas estaban dentro del mundo de la educación social, y una de ellas era fisio, trabajaba con niños con discapacidad Ujú. y había trabajado para una ONG. Entonces, yo en aquel momento era diseñadora gráfica, ¿eh? Ok. Pero estaba Sí, sí. trabajando en... Sí, porque claro, más la pregunta ya me he enrollado a explicarte Que de no, dónde cuenta, cuenta. viene, ¿no? Porque claro, diseño gráfico ya se entiende, pero ¿por qué hago lo que hago? Pues Mm. me viene de esta experiencia en la que Isa me pide para hacer un folleto Ujú. para una ONG. Entonces yo ya estaba cansada de hacer folletos para ONGs y nunca irme con la ONG. Ya. Entonces habíamos bebido unas copitas de más. No sé cómo terminó la noche que acabamos yéndonos, preparando el viaje para irnos a El Salvador juntas. Ostras. Y Ok. ahí, claro, ahí es la transformación del todo. O Ok. sea, porque tenía 22 años, no, Ujú. 23 ya. No, yo llegué con 22, tenía 24. O sea, yo llegué otra vez del Salvador con 25 o estaba allí con 25, bueno, no sé, era esa etapa. Pero sí que era una etapa en la que estás ahí como, eres una esponja Sí, viviente, ¿no? sí. Lo que haya alrededor. Claro, pues mi experiencia allí me fui a hacer un documental, o sea, yo no sé hacer documentales, pero yo dije, no pasa nada, tengo amigos que han estudiado en el SCAC y me pueden enseñar, o sea, es como, vale, yo he estudiado diseño gráfico, luego he hecho dirección de arte, pero yo creo que antes yo iba a estudiar teatro, o sea, al final he buscado un mecanismo para expresarme, ¿no? Sí. Quizás. Ujú. O sea, mi manera pues es como a través del arte, aunque el diseño gráfico pues ya sabemos que no, es algo, ¿no? Para solucionar un problema Bueno, del cliente. problemas gráficos, sí. Pero o sea, Sí. para ti, ¿no? Has dicho algo muy interesante que es una herramienta para expresarte. O sea, para ti, ¿qué es el diseño? Es que aquí es donde llego a Ujú. entenderlo. Yo me sentía que estaba trabajando para clientes en los que estaba ayudando a vender Mm. cosas que yo no me creía. Ya. En el momento de llegar a El Salvador, por eso es como, es que no me gusta tampoco decir no, diseño gráfico sostenible, pero te ponen la etiqueta y al Mm. final tú también dices la etiqueta porque aún es un concepto que tendría que estar ya muy presente, ¿no? O Sí, sea, sí, tendría que sí. formar parte del diseño sin tener que mencionarlo. De hecho, Totalmente, sí. ¿no? En los años 70, Víctor Papanek ya reivindicaba el papel del diseñador, Sí. ¿no? Como que tenemos, es una herramienta política en Mm. la que
ostras, tenemos una responsabilidad. Entonces, yo en aquel momento, cuando estaba en El Salvador, conocí a gente maravillosa, me trataron súper bien, de hecho no quería volver. Y sí que es verdad que conocí muchas historias donde la realidad superaban la ficción. No. Y me dio como un choque de en qué coño de mundo, bueno, no sé si se puede decir tacos, lo siento, en qué mundo he Se ha vivido. dicho, ya está. Ya está. ¿En qué mundo estoy viviendo? O sea, yo he tenido la suerte de nacer donde he nacido, pero me parece tan injusto todas las desigualdades que hay en el mundo, que era como, encima yo estoy ayudando a vender cosas que no creo, Ya, me es sentía como súper todo mal. sucia. Ya, sí, sí. Claro, entonces, allí está mi cambio. Mi cambio es cuando vuelvo y encima no se me ocurre nada más que estudiar el posgrado de dirección de arte. Y entonces es cuando mi cabeza explota y decido buscar la manera de diseñar como para el bien, o sea, no como para el bien, o sea, Sí, bueno, era yo como, digo eso, pero sí, sí, te entiendo, o sea, bueno, era como... como la sensación de diseñar donde yo pueda dormir tranquila y teniendo la sensación de que no estoy ayudando a vender, sino estoy ayudando a cambiar las cosas. O sea, me di Sí, no, cuenta, y si ayudas a vender es porque realmente es algo que va a beneficiar o entiendo. sí. Y entonces es de ahí donde viene, o sea, es de ahí donde empieza O sea, la tu Nuria momento de Vila clic que tú es conoces. tu viaje a El Salvador, ¿no? Digamos. Sí, o sea, sí, lo que estoy haciendo ahora es consecuencia de esta experiencia. Luego, evidentemente, evoluciono Claro, claro. y me pasan millones de cosas. Yo creo que las crisis son buenísimas Sí. porque, ¿no? Son Cuando, oportunidades también, sí, sí. exacto, yo tenía una profe que me decía, cuando tocas fondo, es que como ya has tocado fondo, ya no puedes ir más para abajo, solo te quedas ir para arriba, Exacto. ¿no? Sí, sí. Entonces, era como, vale, pues ya está, o sea, las crisis te hacen replantearte muchas cosas, ¿no? Y sobre todo te hacen reflexionar y te hacen ver hacia dónde quieres ir, ¿no? Al final el camino lo vamos haciendo poco a poco. Sí, sí, sí que hay esos momentos de como de clic, de ahí fue donde tal, pero esto es un continuo crecimiento. O sea, de un poco de tu carrera, ¿no? De lo que estudiaste a lo que haces hoy. ¿Cómo ha sido esa evolución? O sea, ¿haces de todo ahora o...? Sí, hago de todo y aparte cosas que no me imaginaba que haría y que me encanta hacerlas. O sea, sí, porque toco, o sea, a mí lo que me gusta del diseño gráfico y me gustó mucho ya desde el día que entré en la carrera es que por un rato puedes ser todas las profesiones del mundo. Sí. O sea, por un rato, ¿no? Te sientes como, yo qué sé, como la mejor cocinera porque estás haciendo un libro de cocinas, no sé qué, y hasta experimentas con ello. Puedes ser, yo qué sé, si estás trabajando para tema de actores, ¿no? O de cine, estás ahí metido en la peli o en los discos o no sé, depende de qué estás tocando, ¿no? O de una empresa, ¿no? Incluso puedes aprender mucho Muchísimo, sí, sí, sí. de temas que quizás no conocías, ¿no? De tus clientes, de, yo qué sé, pues, de animales, ¿no? Si de golpe estás haciendo una empresa de comida de animales. Pero... o de cafés, yo he aprendido mucho de cafés, ¿no? De cosmética. Entonces, lo que a mí me gusta del diseño es esto, es ese cambio, ¿no? Constante que estamos haciendo y que de golpe puede estar haciendo una... No me gusta como la especialización en sí, me gusta poder hacer una identidad La corporativa, variedad un poco, ¿no? claro, y pensar en el offline, el online, de hecho, verlo todo desde una manera Global, muy más. global, que al final es lo que me ha llevado también el hecho de poder, ¿no? Aplicar economía circular Sí, o diseño sistémico, sí, sí, sí. es mirarlo todo en la globalidad, en la totalidad. Entonces, claro, hacer hasta hago webs, ¿no? Bueno, tengo mis programadores, pero quiero decir que Sí, sí, llego a sí, tocar como desde muchos un... palos y sobre todo el que más me gusta, yo tenía muy claro que tenía ganas de no estar tanto en el ordenador y de experimentar. Ya. Entonces, esto lo empecé a hacer así como un juego, pero lo estoy aplicando ya a clientes y ya forman parte, o sea, ya me pagan por hacerlo, por decirlo de Bien. alguna manera. Y esto me ha llevado a poder experimentar con el Museo Vida Rural, donde jamás me hubiera imaginado ser comisaria de una exposición, poder hacer el diseño de la exposición, hacer instalaciones, y hasta que este año nos hemos encerrado y hemos hecho una instalación artística con Mireia Domenech y Silvia Iruela de 3 días confinadas, generando, o sea, transformando los materiales que producíamos nosotras mismas Okay. en nuevas
cosas, ¿no? Ok. Materiales y Sí, nuevas técnicas. ideas, nuevos conceptos, ¿no? Entonces, bueno, son eso, ¿no? Al final es dejarte llevar, me gusta como sorprenderme con las cosas que van pasando Qué guay. y que no se limite solo a hago catálogos, Sí, ¿no? no, O sea, exacto. Sí, sí, sí. Sí, yo eso me creo aburre, que ¿no? muchas o sea, de los que hemos estudiado la carrera, luego lo que hacemos es como completamente ya diferente o más amplio. O sea, sí, sí. Y, y entiendo, ¿no? Que eres freelance, ¿no? Comentabas que tienes un estudio pero que estás sola, o sea... Bueno, antes sí, antes éramos dos siempre en el equipo mínimo, Ujú, pero desde justo antes del COVID decidí, bueno, doy muchas clases, ujú, me gusta tener esta libertad, ¿no? De entre los proyectos, las sí, clases, las charlas, de poder sentirme libre, porque al ujú, final siempre he funcionado como una empresa y creo que hay otra manera de trabajar totalmente. sintiéndonos más libres y sobre todo conciliando, porque yo desde que Ujú, soy madre claro, estoy en conflicto con muchas cosas, ¿no? claro, sí, sí, me Entonces, imagino. busco esa manera de cómo buscar, que aún no lo he encontrado, ¿eh? Estoy en ello, de encontrar, y aparte llegó el COVID, o sea, ya fue, pero sí de buscar ese Sí. equilibrio, ¿no? De sentirme más libre y poder hacer equipo Mm, dependiendo de los proyectos que entran, también para poder fluir más, ¿no? Y no claro. sentirme anclada Mm, y también poder elegir qué tipo de proyectos ya cojo claro. para poder desarrollar. Ujú. O sea, digamos que eres selectiva, ¿no? O sea, todos los proyectos que te entran desde que estás tú con tu estudio están alineados con los valores que comentábamos, ¿no? O sea, como de trabajar para el bien. Claro, es que es lo que te comentaba, por eso quizás que ha sido una entrada rara porque he improvisado total, ¿eh? Pero que luego decía, oye, Está esa no era bien. la pregunta que no he dicho. Pero quería explicar esto porque sí que luego cuando vuelvo del Salvador, empiezo a hacer la posgrado de dirección de arte, estoy tan saturada que yo en realidad lo que busco es otro oficio Ujú. que pueda sentirme que aporto al mundo. Ok, Pero me doy cuenta que lo que me gusta es diseñar. ya. Entonces, en Sí, esa como... transición ujú, dejé el trabajo, que estaba trabajando para una agencia de Madrid, aunque estaba aquí en Barcelona, y busco qué hago mientras estoy estudiando el posgrado de ujú. dirección de arte y mientras estoy con mi conflicto interno. Sí, Entonces, exacto. claro, cogí proyectos muy cercanos de gente que me conocía y me hice Mm, como un poco freelance mientras me decidía. Y justo empecé a trabajar para Gallecs, que es un espacio de interés natural. Es ujú. un cliente que desde empezamos pues, en el 2007 pues aún seguimos trabajando juntos, 2007, 2008. Soy fatal para las fechas. Yo también, tranquilo. Y aparte encima cada vez va sumando años, entonces me voy viendo que cada vez tengo más años, entonces ya me peta la cabeza, digo, no. Bueno, pues eso, cuando empiezo a trabajar para Gallecs es cuando me doy cuenta que ellos, claro, me piden, yo les hago un briefing, ¿no? Y Mm, evidentemente ellos no sabían ni que era un briefing, me decían, no, nosotros solo queríamos transmitir pues que todo lo que hacemos es ecológico, que viene de ya. la tierra, ¿no? De Mm, proximidad, y aparte ellos trabajan mucho con semillas, bueno, que recuperan semillas, ¿no? ok. Antiguas, variedades antiguas. Ujú, Entonces, claro, era como, vale, pues yo hice una búsqueda como diseño sostenible, diseño ecológico, y todo me salía con papel craft, hojitas, color verde, y ya, era como, no, yo quiero diseñar como mis referentes, yo quiero, yo exacto. tampoco, yo me considero que no pongo mucho color y hay gente que me dice que sí que pongo mucho color. Pongo el color depende de cuando me interesa, o sea, depende del proyecto, pero no me gusta sentirme limitada a que lo tengo que hacer en verde, Ya, ¿no? es O que a que ese es tengo un que usar, tema. claro, o que tienes que usar el papel craft. El papel craft no es el más sostenible del mercado, o sea, Mm, es simplemente que es el imaginario colectivo y luego me di cuenta que había gente totalmente. que imprimía las bolsas de plástico, y creo que hay empresas que aún lo hacen, imprimían la textura del papel craft en una bolsa de plástico. Y decía, pero a ver, No. claro, o sea, ¿eso qué tiene de sostenible? Me daba cuenta que todos los Ya, productos, todo era como muy sostenible. Cuando llegaban al momento del diseño, la ya, ejecución del diseño sí, no era sostenible. mm, Entonces decía, pues vaya churro, porque claro. si yo soy capaz de transmitir sostenibilidad con la ejecución, Mm, ¿no? El resto de diseño puede transmitir las otras cosas claro. obviando la parte de sostenibilidad, porque yo te estoy haciendo que sea sostenible. Sí, Entonces sí, sí. podemos disfrutar con colores, con, Sí, que no bueno, con tiene lo que que se... ser un greenwashing y imprimir craft en plástico. O sea. Claro, no tiene ningún sentido. Entonces ahí es donde empiezo el juego y entonces me doy cuenta que es como un reto. ¿No? Cuando te pones trabas en las ruedas
pues mira, quiero hacer este diseño sin utilizar colas. Ya, Coño, ¿cómo lo haces? ¿No? Pues ahí le tienes que dar al coco. claro. Y entonces me empezó a parecer todo como muy divertido. O sea, y también un reto. Sí, que también era como, te estás más rato, ¿eh? O sea, bueno, claro. Ya. Sí, al principio sí. Es un esfuerzo. Pero luego es más guay. Bueno, me siento más orgullosa del resultado una vez lo colocas en los lineales y lo comparas con las competencias, ¿no? Porque te das cuenta que está planteado de manera diferente. Y sobre todo, más allá de estéticamente o sea, lo que te pueda parecer, lo importante, evidentemente, es transmitir lo que te piden en el briefing, pero yo en lo que me siento orgullosa es si he sido capaz de reducir el impacto ambiental. Sí, de que también lo sea, no solo que lo parezca, ¿no? Exacto, o sea, que lo sea 100%, que ellos se hayan podido, o sea, que hayamos podido reducir en costes y en residuos. No, no. Bueno, es que al final es un poco a lo que tendríamos que ir y lo que tú comentas, no tendría que ser la etiqueta de diseño sostenible, o sea, tendría que ya eso estar integrado en todo. Y hablando, ¿no? Un poco de esta trayectoria y de al final de que no solo lo haces que parezca, sino que lo sea, más o menos, ¿cuál es tu proceso a la hora de diseñar? O sea, cuando entra un cliente por la puerta. Bueno, yo, por ejemplo, lo que les digo a mis alumnos es que para mí el concepto del ciclo de vida es como mi mantra. O sea, lo primero que hago, evidentemente, bueno, claro, el 80% del impacto ambiental de cualquier producto, ¿no? Pieza gráfica se define en la primera fase, que es la de pensar. Entonces ahí es la clave. De entender muy bien el cliente, el proyecto y analizar muy bien el mercado y la competencia, ¿no? Analizar qué se está haciendo, cómo se está haciendo, en el caso de ser un rediseño, cómo se ha hecho y ver el impacto en todas sus fases, o sea, desde la extracción de materiales, que muchas veces mis alumnos se quedan atrapados en los materiales y les digo, oye, que al final los materiales es solo una parte de todo el proceso. Sí, a lo mejor luego el material es lo de menos y luego en el uso hay más daño. Sí. O sea, yo que sé, Bueno, depende. porque en el material, sobre todo cuando entra en juego el plástico, porque claro, el 50% del plástico que existe en el planeta es de un solo uso. Sí. Entonces, claro, esto es una incongruencia cuando el plástico es un material tan maravilloso que no desaparece. Sí. Y tiene cualidades maravillosas y lo usamos Pero una no se sola está vez. usando donde toca. Sí. Claro, ahí está la historia. Entonces, ellos muchas veces dicen, pero es que en este plástico pone que es reciclable y biodegradable. Y digo, sí, se degradará dentro de 100, 400 años. Exacto. Pero lo podemos degradar antes si lo tiramos donde se tiene que tirar, pero solo se recicla un 9%. Como solo se recicla un 9%, el resto está en el planeta y hasta dentro de 400 años no se va a descomponer. Entonces, quizás hay que pensar si ese proyecto necesita realmente ese material o podemos usar otro, ¿no? Totalmente. O sea, pensando en todo el impacto. Entonces, es esto, es pensar en la extracción de materiales, de dónde vienen, que no vienen de la imprenta. O sea, la imprenta, ¿no? Es una parte del proceso, pero a lo mejor no tiene sentido. Es tu proveedor, digamos. Claro, saber, oye, ¿qué están produciendo? En mi caso, soy de Barcelona, ¿no? ¿Qué producen por mi zona? Y aunque quizás no sea súper ecológico, es kilómetro cero. O sea, me estoy ahorrando un CO2 porque traer algo ecológico de Colombia, pues oye, tiene un impacto que quizás no vale la pena. Y vale más la pena hacerlo local porque también, ¿no? De alguna manera estás dando, bueno, sí, al final las premisas. En la economía circular no es solo eso, no es solo que el material, también es todo ese ciclo. Sí, pero si ese material viene de la otra punta, claro, es como, no. No tiene sentido. Entonces es eso, es como ser conscientes de cada cosa y decidir qué es lo que le va mejor a tu cliente, a ese briefing que tienes que cumplir, ¿no? Luego pensar, vale, ¿y dónde lo vamos a producir? Yo a veces he cambiado lo que iba a hacer porque a lo mejor en una misma parte me hacían varios procesos y me ahorraba los desplazamientos. Esto me pasó en unos carteles que teníamos que hacer, que eran de madera, y yo los quería hacer con la tinta de ceniza porque era para un proyecto ay, ahora no me sale lo de los pellets, de las... no sé. Esto de las estufas, estas de... ¡Ah! ¡No me salen! No sé. Tú usas los pellets para... Me sale ahora construcción y no tiene nada que ver. Bueno, no me sale. Bueno, es para un tema de quemar los pellets. Los pellets es con las maderas que se recogen en los bosques y muchas veces ayuda a limpiar el bajo bosque. No sé si se llama así en castellano. Okay.
o sea, la parte, ¿no? que es como, es la que puede ayudar a que el incendio, bueno, que el incendio queme más rápido, ¿no? Entonces, todo esto se quita y se hace el tema de los pellets para la, no me sale la palabra, No o sea, lo sé. ¿sabes cuando tienes el bloqueo ese? Que alguien que comente nos diga. Bueno, total, que la historia estaba en que, bueno, yo había hecho para el museo, para la exposición de fuego, había cogido los restos de un incendio. Sí, vi el Para proyecto, hacer muy la chulo. tinta. Y entonces, claro, era guay porque de alguna manera el incendio estaba presente en la exposición. Lo que pasa es que yo lo usé y lo pinté en la pared con restos de los troncos y hice la tinta. Entonces pensé, pues sería, ¿no? Tendría mucha lógica en el proceso porque esto al final acaba siendo, o sea, es la energía que quemas, ¿no? Para calentar. Pero al final, en el mismo proceso donde hacían todo el montaje, tenían una láser. Entonces tenía más sentido hacerlo en láser, que igualmente así no usábamos tintas. Y total, la idea es que cuando terminara ese proyecto, o sea, si ese proyecto algún día termina, todo puede pasar a ser pellet, o sea, vuelve a la tierra. Sí, es como o sea, vuelve. O sea, sí, este sería muy circular realmente, porque sí, es madera que es de aquí, ¿no? Con certificado, está impresa simplemente en láser, luego pintamos con tintes naturales y barnizamos también con aceites naturales, y los que van a exterior, que habían muy pocos, usamos la técnica japonesa que es quemar la madera, la quemas un poco y con esto hacen casas y todo porque es súper resistente al exterior. Entonces hicimos como unos toldos. Y claro, lo bueno de este proyecto es que al final es totalmente circular. Y me ahorré mucho bueno, totalmente circular no, porque hay partes de CO2 y tal, pero sí que en el transporte me ahorré, bueno, o sea, solo fue de las maderas al sitio donde ya cortaban, hacían láser, montaban y se lo llevaban. Y entonces hicimos una ruta muy óptima para poder ahorrar CO2 y dinero. O sea, porque al final... No, sí, al final va un poco junto esto, lo que no mucha gente lo ve, pero sí. Claro, entonces es eso. Perdona, porque claro, he explicado el ejemplo, pero sí que al final, para que quede como claro, es eso, es hablar de la extracción de materiales, de dónde estará la producción, que aquí en la producción entra, pues sí, el uso de energías renovables, ¿no? Bueno, de mínimo impacto, ¿no? Todo lo que pueda ser ahorrar costes energéticos, ¿no? Y esto te lleva a lo económico también. Pensar también en la distribución para todo el tema de ensamblaje, ¿no? De optimizar para el transporte. Claro. Pensar en la distribución, donde se distribuye, porque yo, por ejemplo, para unos clientes de Nueva York, lo primero que pregunté en ese proceso de creación es ¿dónde vais a distribuir? Y me dijeron Estados Unidos, como mucho Canadá. Entonces, toda mi investigación se basó en Estados Unidos. Claro, claro. Para producir y para hacerse todo allí, porque no tenía ningún sentido, si no. Y luego lo que me gusta mucho es la parte de cuando llega al uso y al consumo, ¿no? Pensar cómo la gente va a reaccionar ante ese diseño para alargar al máximo el ciclo de vida, que pueda repararse. Esto lo aprendí mucho, ¿no? De diseño industrial y lo he intentado aplicar al diseño gráfico y sobre todo hacer que las cosas se puedan reutilizar para que duren lo máximo. Sí, alargarlo al máximo. Hasta el momento que ya, oye, llega a sí, no, ya. Sí. Y entonces, claro, el fin de vida a lo mejor es o que vuelva a la tierra o que se transforme otra vez en otro material, ¿no? Pero que jamás se convierta en un residuo. Cuando, por ejemplo, ¿no? Esto que comentas de que no se convierta en un residuo o que vuelva en algún proyecto, también has diseñado como esta parte de recolección, depende de lo que sea el objeto, para que vuelva a la empresa, vuelva y tengan ese control para poder deshacerse de esto. ¿O? Bueno, lo he hecho al revés. Por ejemplo, en el caso de Slow Move, que son unos tostadores de Barcelona, ellos tenían muy claro que querían hacer, o sea, ellos son muy conscientes en todo su proceso de la elección de los cafés que hacen, porque son de especialidad, para luego hacer su tostado, o sea, son súper conscientes en todo. Entonces, querían como entrar en esto de la economía circular y que sobre todo fuera de verdad, no, sí, no, no a medias. sí. Entonces, claro, fue como, ostras,
a ver, tenéis una cafetería, o sea, vamos a usar vuestro propio residuo para hacer la tinta, para estampar vuestras bolsas, que son bolsas que son compostables, que se degradan solo entrando en contacto con una bacteria, y la bolsa será totalmente compostable porque la haremos con tinta de café que encima lleva nutrientes súper buenos para la tierra, ¿no? Entonces, sí que ya en 2 clientes he incorporado sus propios residuos. Qué bueno. Para Del Montseny también. Del Montseny, que es una empresa de cosmética, hicimos todo el proceso. Aparte aquí pude, igual que con Slow Move buscábamos maneras de, ¿no? Cuando hablamos de economía circular es primero reducir al máximo, ¿no? Reutilizar, sí. Y al final es reciclar. Sí, exacto. Pues claro, con Slow Move estuvimos muchos meses pensando cómo el reducir, porque al final, aunque lo hiciéramos todo compostable, era un residuo. Hasta miramos cómo hacer el concepto refill, devolver envases, y la idea estaba ahí enfrente nuestra, que era vender a granel. Okay. Algo tan básico como vender a granel. Y para el del Montseny sí que hicimos lo de que se puedan devolver los envases. Vale. Entonces, claro, también estaba la idea de vender por internet. Entonces era como, vale, pero si tenemos envases de cristal, que las tapas sí que son de plástico, pero bueno, nos los pueden devolver. Se puede, o sea, es delicado, ¿no? Se puede romper. Entonces era cómo los protegemos para que tampoco no sean, no sé, meter ahí muchos trozos de papel o de cartón, no tenía mucho sentido. Claro. Entonces hice esto de, explícame todo el proceso, voy a buscar las plantas, las seco, y antes de hacer el macerado, quita la flor y lo que queda, la tija, sí, el tronco, tallo. El tallo. Pues el tallo se convierte en un desecho, ¿no? En un residuo, pero es un residuo evidentemente compostable, orgánico. Sí, en un recurso para la naturaleza. Sí. Sí, pues nosotros lo que hacemos es, antes de que lo tiren, lo cogemos, lo cortamos, entonces se convierte en una pieza que protege las botellas, es duro pero no pesa, porque claro, si pesara mucho sería un problema, porque luego para el transporte, pero es que no pesa. Y entonces, claro, lo heavy fue que yo solo pensaba en que quedara bien y que fuera totalmente, pues esto, de economía circular, usar algún residuo, que no gastara dinero, porque todo el rato era, no hay presupuesto, no hay presupuesto. Ya. Y lo guay fue la experiencia unboxing, ¿no? De abrir la caja y al llevar tanto rato, bueno, yo sé, a veces son, ¿qué? 2 días, ¿no? Sí, como el paquete prensado, cerrado, ¿no? Pues al abrir es como que te viene el bosque. Ah, qué bueno. ¿Sabes? Olor de Montseny, que es un parque natural, sí, es como Dios. Y ha triunfado esto. Y luego aquí ya fuimos evolucionando, como por ejemplo recuperar tejidos que se iban a tirar. Esto era para hacer unos kits, por recuperar tejidos, teñirlos con las plantas que se usan en cada kit, ¿vale? Que esto cada uno tenía un color diferente. Y luego yo, para la base, porque claro, es una tela, estamos hablando de bases de cristal, para la base usé unas maderas de otro proyecto que me había guardado, me voy guardando ahí, voy haciendo de... Por si acaso. Y entonces decidí el tamaño de todo a partir del residuo que tenía de las maderas. Qué bueno. Cortamos las maderas y esas maderas era un librito que se abría y entonces lo imprimíamos nosotras en la impresora tinta negra. Pero como tiene como una forma así como de colmena, se imprime como de cuadrados, claro, las hojas son A4, me sobra un trozo. Pues para no generar la merma, ese espacio lo utilizamos para hacer las etiquetas que van cuando atas el kit. O sea, era como pensar todo, sobre todo residuo cero y aprovechando ya residuos de otros proyectos. Era como, hay que aprovechar lo que todos tiran, pues vamos a hacerlo como en plan bonito. Claro, también, digamos, puedes hacer esto porque ves toda esa ves todo ese proceso, ¿no? O sea, cuando ya trabajas con más colaboradores, esto se complica porque tiene que haber como más puesta en marcha, ¿no? Más colaboración, más cuéntame cómo haces esto, cuéntame tú qué tienes, yo qué tengo, ¿no? Para poner esto en... Y esto sobre todo lo haces con empresas más pequeñas, las más grandes, los cambios son distintos. Sí. Son menos visuales, pero sí que es verdad que cuando hacen un cambio el impacto es mucho mayor, porque estamos hablando que son multinacionales, más grandes, ¿no? Sí. Más grandes. Pero sí que a mí me gusta mucho trabajar con las pequeñas por el hecho de poder experimentar y hacer que todo sea como una experiencia, ¿no? Sí, la experiencia del usuario al final es un poco también lo que va a marcar todo, ¿no? O sea, una parte de ese proceso. Qué guay. No, yo estaría aquí hablando de ejemplos toda la tarde. Me encanta. Pero ya me he pasado, ¿no? Ya como... vamos bien.
Eh, un poco no, me has explicado el tema del proceso y de los proyectos que has estado haciendo. Cuando te vienen los clientes ya vienen con estas ideas de, oye Nuria, mira, yo quiero ser circular o quiero ser más sostenible o viene un poco de ese momento de, ¿no? De esa primera reunión de, bueno, yo voy a escuchar lo que necesitas, los problemas y en función de esto vamos viendo. Eh, es como todo muy dispar. Sí que es verdad que ahora ya actualmente todos los clientes que me vienen es porque Ujú, me han visto quizás en algún lugar, ¿no? ujú. Y ya Una me charla vienen, o algo, ¿no? sí, ya vienen muy porque saben el tipo de diseño que hago, ¿no? O Ujú, cómo lo hago. Sí que es verdad que yo siempre explico mi metodología antes de empezar, como porque a mí me gusta trabajar. Yo creo que es muy importante el trabajo de cliente y diseñador conjunto. O sí, sea, sí, la porque el co-creación. cliente, claro, porque el cliente lo tiene que vivir. Luego yo les doy las herramientas y lo suelto ahí y es como ahora son tus herramientas, ¿no? Sí, Yo me sí, voy a sí. hacer otro negocio. O sea, yo voy a abrir otro apartado, ¿no? Es Mm, como, vale, pues ahora ya dejo de ser de temas de cafés para volverme a esto, cosmética, o me voy a exacto. y, y mi metodología es esa, es trabajar muy conjuntamente para que no hayan tres versiones de una cosa, sino siempre es una sola versión, pero Ujú. conjuntamente vamos juntos, llevamos Validando, ¿no? juntos. Vayas. Y Ujú. que un poco la idea de los premios Laos, esta fusión es la fusión entre el diseñador y el cliente, porque al final es lo que te determina el resultado, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y sí que es verdad que ahora ya vienen sabiendo qué quiero. Hay algunos que me dicen, bueno, pues te dejo vía libre. Hay otros que vienen con las ideas más claras. Pero yo, como diseñadora, como creo que tenemos una responsabilidad, intento acompañarlos para que incluso sus negocios puedan ser un poco más sostenibles. Es decir, Ujú, con el Munseny propuse el tema de intentar hacer que los envases pues, pudieran ser retornables y ujú. facilitar la vida para que lo puedan hacer, porque aquí hay una parte de voluntad de la empresa, porque es un Claro. coste. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues bueno, intentando diseñar etiquetas que no lleven colas, pero que a la vez sean visuales porque se convierte en un jarrón, Ujú, pero que sean muy económicas porque hago un troquel para las tres medidas diferentes de la botella, es un mismo troquel. mm. O sea, intento buscar en la vida de que le pueda salir barato, que le pueda llamar la atención y a la vez que podamos ser Llegar a más los objetivos sostenibles. de sostenibilidad, ¿no? Sí, entonces esto sí que es como, bueno, es ir buscando este equilibrio. A veces propongo cosas y no son factibles. Ujú. Pues por eso, porque muchas veces es el factor de, tiene un coste muy elevado, no lo podemos hacer. Claro, 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 claro. Y Pero también sí has que, hecho... Ah, perdona, cuenta. no, no, Didi. No, también has hecho solo consultoría. O sea, que te vengan por algo solo de sostenibilidad. Ahora he empezado a hacer consultorías. Ok. Hace tiempo ya me llamaron de algunas empresas así y estaba un poco como, bueno, vale, y bueno, ahora ya he empezado y sí, hago bueno, ahora estoy en ello, estoy cambiando la Ok. web y será uno de los servicios que, Bien, bien. que tendré, pues poder, bueno, sí, porque al final hay gente que solo que ya tiene su proyecto Mm. y le interesa simplemente pues acabar de ver algunos puntos, ¿no? Donde pueden cambiar. Mm. Sí, 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 por eso lo comentaba, porque a mí me pasa, ¿no? De que no todo es diseñar cosas, también hay momentos de, oye, ¿qué hago? ¿Por dónde tiro? Entonces también hay como esa parte de asesorar, que creo que, ¿no? Lo que comentabas de ir mano a mano entre diseño cliente, creo que hay una parte ahí como de coaching que también es Sí, clave, o sea, sí, y sobre todo es interesante plantearse la pregunta de, oye, vale, muchas veces el cliente te viene con algo yo qué sé, quiero hacer carteles, quiero hacer folletos, pero porque es una cosa que ya tiene, o sea, que nos viene, no es como el que me viene y me pide un logo, no hago logos. Porque aparte ahora las cosas son flexibles, son dinámicas, no sí, podemos exacto. pensar en encasillarnos un logo. ¿Y dónde vas a meter ese logo? Exacto, Lo ¿y para importante es qué? saber, Sí. claro, saber cómo funciona, Mm, tiene que vivir en diferentes espacios, por lo mm. tanto tiene que ser dinámico, ¿no? Lo importante es un sistema flexible. Entonces, bueno, esto me pasa con algunos clientes que me vienen con cosas como muy Predeterminadas. premeditadas y al final yo les digo, ya, pero esto realmente lo necesitas, o sea, ¿tú qué quieres transmitir? ¿A qué público Ujú, quieres llegar? Y luego decidimos qué necesitas, mm. porque a veces tú piensas un folleto o un catálogo y la gente al final coge el catálogo, se lo mira 3 segundos y lo tira. Sí, Estás tirando dinero, papel y recursos todo. y no te sirvió de nada, ¿no? Exacto.
Entonces, bueno, lo que sí que intento muchas veces es, vale, ¿tú qué necesidades tienes? Y vamos a buscar una solución, pero la buscamos conjuntamente, ¿no? Sí, no, hay muchas veces que esto pasa. A mí me han venido de, no, es que necesito una web y al final a lo mejor es una campaña de marketing o unas tarjetas que dices, tú no necesitas una web. O sea, que sí, o sea, al final es como la necesidad, bueno, la necesidad tendría que ser también el core de todo lo que hacemos. Exacto. Y, Y luego ahora que has dicho lo digital, el ujú, impacto digital es sí, una cosa que nadie, esto es como, nadie lo habla, nadie comenta. bueno, ahora se está empezando a hablar Sí, así ahora como sí en empieza redes a y tal, salir. está empezando a salir, pero para mí es como el asesino invisible, igual que la contaminación atmosférica, ¿no? Que Mm, mucha gente se está muriendo y hay muchos casos que se mueren por el tema de la contaminación atmosférica, de CO2 y así, pero es invisible porque no se ve. sí, 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 sí. ¿No? Entonces es como la muerte está lenta. Pues al final lo digital es la contaminación más lenta porque no es tangible, no lo vemos. Sí, sí, no, y que al final tampoco puedes, o sea, podría llegar a hacerse, pero es muy, muy complicado, yo que sé, hacer una aplicación móvil circular. O sea, es como abstracto y muy complicado, pero puedes usar la tecnología, que es un poco lo que yo hago, usar la tecnología a favor de, porque al final es eso, la tecnología puede ser muy mala, pero también puede ser buena Claro, y sí que es eso, yo creo que faltan muchos datos. O sea, este servidor, ¿cuánto contamina? Hacer esto, ¿cuánto contamina? O sea, todo eso falta muchísimo. Todavía hay como unos números como muy de enviar un mail son tantos gramos, enviar esto. Pero yo creo que sí, hay falta también que esas empresas saquen esos datos, obviamente, ¿no? Porque lo deben tener o tienen los recursos para hacerlo, si no lo tienen hecho. sí, Yo sí. creo que sí. Y a nivel de, ¿no? De tú con tu estudio, de tu carrera, ¿qué retos estás teniendo? ¿Qué retos has tenido a nivel, ¿no? De me dedico al diseño sostenible, ¿qué retos encuentras? Bueno, claro, cuando empecé todo era un reto, porque Ujú. aparte yo hablaba de intentar reducir y lo explicaba y me acuerdo que hice como una conferencia en 2012 en el Blanc y había gente como, ala, qué guay, pero otros me decían, bueno, esto es un poco churro, ¿no? O sea, churro no, pero me decían como, va, esto son tonterías, son pamplinas. Lo que Ya. pasa es que yo estaba ahí como R que R, ahí como, no, pero tenemos que ¿Qué es reducir importante? hay mucha gente me decía, pero si para hacer 4 folletos eso no tiene un impacto, o sea, eso son chuminadas. Claro, de hecho, estamos hablando de que, mira, yo en el 2009, para Gallecs, Ujú. era la época que lo de los papeles aún no estaba regulado, las certificaciones y Ok. todo esto, y los papeles estaban colorados. Y me acuerdo que me dijeron, hey, hemos decidido, como son una entidad pública, tienen que hacer unas memorias a final de años para justificar en qué han invertido todos los Ok, dineros y explicar claro. los proyectos, ¿vale? Entonces, ese dossier dijeron, no lo vamos a imprimir, vamos a hacer un CD, es mucho más sostenible. Y el CD Uf. iba con la caja de plástico. Y entonces yo fue cuando dije, hostia, pero el plástico, ¿qué haces con la caja de CD luego en tu casa? Los CDs lo acepté porque pensé, bueno, era la época que todo el mundo se hacía espantapájaros, que la gente se forraba las habitaciones, Exacto. ¿no? Era muy, en esa época, no sé, la gente pues, se decoraba y pensaba, pues mira, la gente que se decorará la habitación con ese CD. Pero la historia era, bueno, vale, yo transformé lo que era el concepto de la caja de plástico, ¿no? Porque era como, con esa caja no tiene más vidas, esa caja, no le puedes dar más usos. Pero esto te lo explico para que, fíjate, esto estamos hablando de 2009. O sea, cambiábamos el papel por el plástico y ahora estamos viendo que tenemos 5 islas de plástico y Exacto. comemos el equivalente a una tarjeta de crédito a la A la semana. O sea, semana, sí. se nos ha ido la olla, ¿no? Porque no hemos graduado, o sea, porque es que Bueno, nos porque no hemos, éramos conscientes. pero esto es como Mm. la revolución industrial, o sea, nos hemos desarrollado como países, como mundo, sin pensar en el mañana. Nos hemos desarrollado Sí. en el presente sin pensar en las consecuencias. Bueno, solo Entonces, pues pensando en dinero al final es un poco el yo voy a tener más, pero es como ya, pero ¿y dónde vas a vivir? sí, ya es que podríamos estar aquí toda la tarde, porque Sí. bueno, sí, cuando hablamos en plan capitalismo y ya digo, ¡fua! Ahí ya ¿no? Y lo que llega a hacer el marketing y cómo podemos convencer para, bueno, sí, bueno, me quedo aquí porque si no, si no me vas a cortar, pero bueno, para mí el reto ha sido ser
insistente, ¿no? Ujú. Perseverante, ¿no? Se llama. Sí, perseverar, sí, sí. Y no desistir y seguir investigando. Yo estudié un curso que era de ecodiseño, de herramientas y tal, pero muy enfocado más a diseño industrial, y Ujú. yo pues iba cogiendo esas ideas y llevándomelas a mi terreno, ¿no? Entonces, para mí ha sido como un juego y como algo de intentar dormir tranquila por las noches. O sea, no ha sido como predeterminado, quiero ser No, diseñadora ya. sostenible. No, Mm. simplemente Yo es creo que es ya que una es... transformación al final orgánica que va con los Sí, valores de cada quien. O sea, yo es eso, no me levanté un día y dije, economía circular. Fue un poco de qué bueno, estoy haciendo con mi vida y cómo puedo hacer que esto tenga un impacto positivo. Al final yo creo que claro. de la propia curiosidad vas investigando y vas buscando estas cosas. Sí, es como un estilo de vida, ¿no? Al final forma parte de tu día a día. Yo al Sí, principio siempre hablaba de soy diseñadora gráfica, no sé qué, y con lo que utilizo es el sentido común. Y luego me di cuenta que, claro, no, utilizo mi sentido común, sí, ¿no? Porque al final cada uno tiene tiene su su sentido sentido común. común. Mm. Sí, realmente no es común, o sea, sí, Claro, no. es propio, pero sí, 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 cada quien, sí, sí, no, totalmente. ¿Y qué consejos le darías a otros diseñadores o diseñadoras que se estén haciendo estas preguntas, ¿no? Porque, por ejemplo, esto a nivel de cursos, el tema del ecodiseño, yo es algo que veo muy enfocado en diseño de producto físico y que todavía falta mucha información, falta mucha formación en otros tipos de disciplinas de diseño. Entonces, qué tips darías? Bueno, tengo un curso en doméstica, si quieren hacerlo. Habla del curso. Momento publicidad. No, es coña. ¿Qué tips? Bueno, los tips Bueno, que haría. es coña, pero no, o sea, realmente Bueno, es sí, un claro, es coña, pero no. poco... Claro, que entren en mi Instagram, que tengo ahí el link, y si no, en mi web, que la estoy cambiando, y dentro de poco colgaré más cosas y actualizaré mi web porque está súper desactualizada. Pero, pero no sé cuándo será porque no tengo mucho tiempo como para casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Se Sí, dice. yo me pasa exactamente igual. Ya hago webs, pero la mía está sin actualizar. Esto va así, no. Es lo que nos pasa, o sea, es así. Bueno, ¿Y pues de eso. qué es el curso? Vamos a hablar del curso. No, el curso es una introducción del diseño gráfico sostenible, es decir, Ujú. de lo que yo he ido aprendiendo de las herramientas, ¿no? Pero al final viene a ser eso, o sea, los tips. Es tener en cuenta el proyecto a nivel global, lo que hemos hablado del ciclo de vida. Sí. Y luego, pues si hablamos de optimizar, ya, para optimizar en el transporte es que ocupe menos espacio. Oye, no hace Ujú. falta, no sé, en un tema de pack, una bolsa súper grande llena de aire que ocupa la mitad de la bolsa. La Mm. podemos hacer más pequeña, ¿no? No sé, pensar, yo antes de empezar a hacer un trabajo, muchas veces depende de qué material, aunque sea un papel, a veces hablo antes con el de la imprenta para Ujú. saber medidas, intentar no generar mucha merma. Claro. Entonces, tú con medidas estándar como un DIN A4 puedes llegar a hacer formas estupendas y maravillosas, o puedes juntar dos proyectos, no sé, Mm. puedes como darle vueltas al proyecto para que pueda ser igualmente interesante y diferente. Ujú. ¿No? Puedes reducir a nivel de planchas, de tinta, ¿no? Sí. Pues, Sí, troqueles, todo al claro, final. papeles de colores, y no hace falta que tires ahí un chorro de tinta, ¿no? Mm. Y puedes dar otras historias, no sé, puedes jugar. Hay muchas historias en las que puedes jugar en este proceso para reducir el impacto, ¿no? Sí, O sí, sea, yo, por sí. ejemplo, no utilizaría una tinta metalizada, un stamping metalizado, yo no lo voy a utilizar, Sí, porque o quizás plastificado, ¿no? claro, o es lo que siempre digo a mis alumnos, claro, yo a veces digo, vale, explico el caso, que esto lo explico en el curso este de doméstica, un menú de bar, que Ujú. tenía que estar en el exterior, ¿no? Entonces, ellos ya venían con la idea de un menú plastificado, porque es lo que Sí, tiene porque nuestro es el estándar, imaginario. sí, 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 exacto. El Pero imaginario, claro, un poco lo que hablabas antes del papel craft y el verde. exacto, pero claro, plastificado porque va al exterior, totalmente de acuerdo, si es que el plástico es maravilloso porque es Mm. impermeable, es duradero, pero el plástico se puede reciclar infinidad de veces. Cuando lo juntamos con una cola y encima con un papel, el papel también se puede reciclar unas 7 veces, la fibra se va Ujú. deteriorando, pero luego se hace el cartoncillo, o sea,
El papel Sí. se recicla y es de origen vegetal. El plástico se recicla, aunque la gente pues no sé qué hace que no lo recicla, pero se recicla. Bueno, la Ahora, gente lo separa, luego que se recicle ya depende de bueno, cada claro, sitio, sí. pero Y hay gente que ni lo recicla, no, pero sí, porque hay hay gente gente que no hace nada, sí. que lo tira en el gris. Claro, si lo tiras en el gris se va al vertedero y en el vertedero pues va a estar 400 años Enterrado, sí, a sí, sí. degradarse. Total, que ya yo a veces pienso, digo, como cuando nos extingamos como especie, luego cuando nos desentierren, van a empezar a encontrar cosas de plástico y dirán, ostras, mirad qué elementos que tenían en aquella época, quizás esto forma parte de sus huesos, Sí, ¿no? O yo, sea, es que fliparán avellanas porque se pensarán que son parte de la fauna o algo, sí, el de otro los huesos día me de... leía un libro que se llama La Sexta Extinción y hay una parte, es un libro bastante tostón, o sea, no lo recomiendo, pero hay una parte que está, tiene partes que están muy bien. Y hay una parte que habla de los estratos de la Tierra y dice que, claro, dice, todo lo que para nosotros hoy es importante, todo lo que hacemos, un día será una línea, una capa de esas, ¿sabes? De esa Tierra. Y yo siempre digo, y encontrarán ahí plástico y a saber qué, ¿sabes? Sí, es que será la bomba. O sea, yo, bueno, me gustaría verlo, ¿sabes? Si pudiera vivir eternamente, ¿no? No, pero, ¿y esto porque lo decíamos? Ah, ¿por qué estaba diciendo esto? El tema de los materiales del menú plastificado. Ah, sí, lo del menú. Entonces, claro, entonces no tiene sentido que dos cosas que se reciclan por sí solas las juntemos, porque entonces Se eso acabó. ya no se volverá a reciclar jamás de la vida, de los jamases. Sí, sí, sí. Entonces, en ese caso, yo recomiendo, pues mira, yo usé un papel que se llama papel piedra. Es un Ujú, papel de certificación Cradle to Cradle porque ujú. viene de un residuo que es los escombros. Ah, ok. De los escombros, junto con un aglomerado, que eso sí que viene de origen fósil, Ujú. ¿vale? Hacen un material que por sí mismo funciona como el papel, aparte tiene un tacto bastante chulo, se puede sumergir, pero luego no tiene dónde tirarse. O sea, este papel Vale. luego funciona si lo devuelves a la empresa, pero no vas a devolver una hoja a la empresa, ¿no? No, Entonces, es un papel que va bien cuando sabes que íbamos a juntar dos cosas que se pueden reciclar muchas veces y para no hacer que ya no se reciclen jamás, usas algo que ya era un residuo, mm, ¿no? Que eran estos escombros sí, sí, sí. para hacer este nuevo material, pero solo en casos que tenga que ser para algo muy duradero y resistente, porque ese material va a durar mucho, Claro, rollo, unos porque estará hecho de mandamientos. escombros. Claro, entonces es muy importante, porque luego es que yo una vez expliqué este caso y vino un chico y me dijo, pues que sepas que este papel es súper contaminante o que no se degrada. Y digo, no, pero es que yo creo que es pensar las cosas en cada caso, ¿no? Claro, Es no como, es, no hay una norma para todo, no hay una receta para todo. no hay un material que sea el mejor material del mundo, no, porque si yo te digo, vamos a El no usar material, el... supongo. Claro, tú dices, sí, claro, el no material, es que ahí está, porque tú dices el bambú y aparte se está haciendo materiales con el bambú que crece súper rápido, que Mm, va súper bien con absorbiendo el CO2, o sea, es como una planta de estas malahierbas aquí en España, ¿no? Bueno, en Cataluña ujú. tenemos muchas y es una planta invasora, o sea, que Sí, sí, ya sí. va bien que la cortemos, ¿no? Claro, encima, el bambú se usa para hacer materiales, es una vez han sacado la caña de azúcar, ¿no? Sacas el azúcar y luego el residuo que te queda, que es un residuo orgánico, lo usas para hacer un nuevo material. Es fantástico, Mm, porque de un residuo y encima un residuo compostable, tú haces un nuevo material. Pero si nosotros ahora decimos, vale, ya no usamos plástico, ¿no? Como aquí, como el ejemplo que te he puesto del papel, no usamos sí. papel, lo ponemos todo en plástico. Ahora no usamos plástico, lo hacemos todo en bambú. Es que vamos a tener que estar plantando bambú Sí, no, es y que no se usaremos puede, campos no. para hacer packagings, ¿no? No tendrá Exacto, sentido. sí, o sea, no. ¿Me Sí, entiendes? Es que es lo claro, de pensar en el sistema, que lo que a lo mejor va bien para un proyecto así, que lo vas viendo casi que en este estilo, no va nada bien para todo el universo. claro, Sí, entonces yo creo que hay que buscar un equilibrio. Es como las energías renovables. No, no todo lo apuestas a la energía solar. Hay un exacto. equilibrio entre las diferentes energías, ¿no? La eólica, la solar, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. O sea, a nivel de materiales, es depende del caso de tu proyecto. Y también de cómo le das tú la vuelta, ¿no? A nivel de desarrollo, de cómo vas a diseñar esa pieza. Aunque sea un catálogo, un librito, O sea, es lo que sea. repensar, al final es un poco huir de las creencias, ¿no? Y de desaprender, repensar, es un poco Sí. a lo que hay que De ir. hecho, yo mi primer curso se llamaba Rethinking Packaging, que doy workshops en BAU.
ahora porque ya lo hago más genérico en diseño gráfico sostenible, pero sí que en algunas clases el curso se llama Rethinking. Y muchas veces es para no tener que decir la palabra sostenibilidad, pero sí vamos a repensar las cosas, porque estamos hablando de que en los años 70, ¿no? Cuando te decía lo de Víctor Papanek, es que también Félix Rodríguez de la Fuente, que es un documentalista, hacía un comunicado: españoles, nos estamos cargando el planeta, y esto en los años 70, y estamos en el 2021, o sea, es como, por favor, o sea, ¿no nos damos cuenta? Sí, es que al final para mí es que el mensaje no ha llegado y por lo que sea, pero yo creo que no ha llegado porque al final estamos muy desconectados de la naturaleza. O sea, nos creemos que somos algo aparte de ella y en el momento que nos demos cuenta que somos parte de ella, pues... Bueno, y porque el sistema ha creado que nos volvemos como unos individuos, ¿no? Que nuestro objetivo es trabajar, ganar porque si no tienes dinero, ¿no? Y no trabajas, entonces no podrás disfrutar de la vida y comprar cosas. Pero oye, ¿qué pasaría si no te compras cosas? O sobre las que necesitas, trabajarías menos, disfrutarías más de la vida, ¿no? O sea, de crecimiento. Ya, pero es como, uy, eso ya va lejos de lo que quiere el sistema. Claro, pero porque nos han acostumbrado y yo esto lo veo con los niños, a la inmediatez. Uy, todo sí, esto es un problema. Esto en diseño digital es tremendo, es un problemón. Claro, y el momento singles, yo me acuerdo cuando estudiaba dirección de arte, salió el concepto singles y tuvimos que hacer un diseño para el concepto singles, la gente que vive sola, ¿no? Y entonces, pues claro, la gente que vive sola no se va a comprar 10 lonchas de queso, se va a comprar una. Entonces esto es como las botellas de agua, que contiene, o sea, gastas más agua en hacer la botella que el agua que está dentro de la botella. El absurdo, pero claro, con una buena campaña de marketing vas a conseguir comprarte la botella absurda, ¿sabes? Entonces, es eso, estamos en una rueda que es muy difícil salirse. Sí, que está en marcha, al final es una cosa que está en marcha y hay que como que cambiar el motor estando en marcha. Claro. Entonces... Y porque el impacto es muy, o sea, el impacto individual para nosotros supone un esfuerzo a nivel individual que aparentemente la huella es pequeña, pero claro, si individualmente con los millones de personas que somos lo hacemos todos, exacto, el impacto va a ser brutal, ¿no? Entonces es ahí, ¿no?, donde tenemos que cambiar de bueno, pues todos podemos rebajar un poco. Yo, por ejemplo, yo no soy vegana ni vegetariana, ahora le llaman flexitariana. Yo intento ser consciente con lo que como, intentar comer ecológico y poca cantidad, porque sé lo que produce, lo que consume. Sí, al final sabes las consecuencias de tú comer esa carne y decides hacerlo. Pero yo creo que es un tema pero más carne de y aguacate, porque... No, exacto, claro, eso te iba a decir. Ejemplo, o una manzana aguacate, que te viene de Nueva Zelanda. O sea, al final claro, yo aguacate, me encantan los aguacates, pero ahora aquí en Europa, que se ha puesto de moda, nos estamos cargando los ríos de Chile y no sé qué. Claro, yo me los compro que vengan Made in Spain, porque pienso, oye, es que no quiero que el aguacate haya viajado más que yo. Porque yo, por ejemplo, a Chile no he ido, ¿sabes qué te quiero decir? Es como, jolines, y el aguacate sí, ¿no? Es como la ropa. Entonces, sí que es como crear una conciencia en todo, no es... O sea, es ser consciente en todo y no ser radical en nada. Porque también ser muy radical... Y no buscar la perfección, al final no se puede. Genera frustración, la gente le provoca rechazo y a ti mismo, ¿no? Es como, es como fluir. Y por pequeño que sean los gestos que hagamos, pues serán grandes cambios al final. Sí, pero hay que hacerlo. O sea, al final es un poco de que aunque sea, yo es lo que digo, ¿no? Tiene que empezar desde el individuo, luego llevarlo a lo profesional y luego ya esto irá escalando. Pero bueno, cada quien que haga lo que pueda, que haga su granito. Pero sí, yo creo que, que vamos a ir tarde, o sea que tenemos que ponernos ya en esto. Vamos tarde, nos quedan 7 años para que la situación sea irreversible. Ahora vengo yo aquí con el... Pero es posible. Bueno, yo siempre acabo matando gente en algún episodio, o sea que... No, pero es posible hacer el cambio porque como diseñadores tenemos una responsabilidad y yo creo que somos los agentes del cambio. Podemos ser los agentes del cambio porque el 80% se va a definir en el momento que nosotros estamos diseñando. Totalmente. Por lo tanto, con nuestro ingenio podemos cambiar las cosas. Sí, al final es un rol que yo creo que es un rol que va a liderar el cambio. Y quien empiece a meterse ya en esto, pues mucho que tendrá ya aprendido para ayudar y para acompañar a clientes, a personas en la transformación. Sí.
Y Nuria, cuéntame un poco si la gente quiere saber más sobre tu trabajo o ponerse en contacto contigo, ¿qué tienen que hacer? Pues bueno, tengo mi cuenta de Instagram que es nu-vila. Mi web es nuriavila.net, que actualmente o sea, actualmente no quiero decir que ahora están mis programadores ya acabándomela, a ver si oyen este podcast, Este entonces llamado. ya han terminado. Y bueno, la novedad es que voy a intentar porque no sé si tengo tiempo y lo voy a hacer así a lo loco, porque pues en casa de herrero cuchillo de palo, como decíamos, Sí, voy a hacer un videoblog donde iré hablando también de temas y de cosas. genial. Y esto, pero así a lo loco, ¿eh? O sea, ni todos los jueves, ni, ¿sabes? Cuando pueda, lo Cuando haré cuando surja. pueda, cuando surja. Pero también para pasármelo bien. Claro, claro, al final Y esto lo tienes que disfrutar, si no ya no tiene tampoco mucho sentido. O sea. sí. Entonces, cuando tenga web, tendré una newsletter. Entonces, de vez en cuando mandaré esto de las newsletters, pero que nadie se preocupe porque seguramente no voy a mandar ninguna. Mandaré una al año. Porque es eso, yo soy punky. O sea, voy a todo lo contrario de lo que se les dice a las empresas. Y nada, y luego tengo mi curso este de doméstica, que está Genial. tanto en mi web, está el link, o en mi Instagram. Muy bien, Y nada, muy baratico. Y no sé. muy Y bien, ya está. bueno, Y en la web nada, está toda la información. exacto, ya está. Yo los llevo a tu web y ya ahí que ya te busquen. Sí. Pues nada, Nuria, un placer, que vaya muy bien. Igualmente, muchas gracias Chao, por invitarme. chao.